Muy bien, Dios bendiga sus vidas. Hemos llegado a nuestra lección número 4. Si recién estás iniciando o te estás enganchando con este estudio, no te preocupes. La palabra de Dios es rica, es vasta, es amplia, así que no es un tema secuencial. Estamos llevando de forma ordenada, sí, pero en el camino te puedes ir poniendo al día con las otras clases, o de lo contrario, de aquí para adelante, puedes continuar este estudio, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a ver un bloque, un segmento de la palabra y vamos a ver el capítulo 2. La segunda parte del capítulo 2 vendría a ser esto, ¿no? Desde el versículo 13 hasta el 23. Ya en este bloque, en este segmento de la escritura, vamos a subdividirlo en tres partes, ¿no? La huida a Egipto, Herodes mata a los niños y el regreso a Nazaret. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Mateo 2:13, ¿no? Después de que los magos, ¿no? En el original es magoi, de donde va a venir la palabra mago, ¿no? Algunas traducciones, algunas versiones de la Biblia van a decir los magos, ¿no? Otros van a decir sabios, ¿de acuerdo? Porque hay una diferencia, ¿no? No eran hechiceros, no meramente eran gente que hacía conjuros o brujería, ¿no? Sino que eran hombres estudiosos de las estrellas y de las ciencias que había en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces de ellos hemos hablado en el capítulo anterior, ¿de acuerdo? Un ángel del Señor se apareció en sueños a José. Nuevamente, el Señor, a través de un ángel y a través de sueños, se comunica con José. Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matar. Acá hay mucha riqueza, muchas cosas que hay que ver, ¿no? La visita de los sabios a Oriente, eh, perdón, los sabios de Oriente fue confirmado con varios hechos en la vida de José y de María, ¿no? Ellos habían recibido este anuncio y los magos van a ser los que van a confirmar, ¿no? Hombres que vinieron de cientos de kilómetros, iniciaron una travesía, un largo viaje para adorar al rey, ¿no? Entonces, uno de los hechos va a ser José, ¿no? A José, por ejemplo, ¿no? José dice que mientras José reflexionaba respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, un ángel, ¿no? En sueños le revela esto a José, ¿de acuerdo? A María misma también, ¿no? El ángel, va a decir el ángel a María, María no temas, Dios te concedió su gracia, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo, ¿no? Le pondrás por nombre Jesús. María también recibe esta revelación directamente de un ángel. Elizabeth, ¿no? Su pariente, también va a dar muestras de esto a María y José, ¿no? A María en este caso, le dice, sucedió que al oír a Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz en cuello, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿no? Elizabeth también estaba gestando, una mujer mayor ya, había quedado embarazada ya en su ancianidad, y el niño que estaba en su vientre era Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y Juan el Bautista en el vientre salta, ¿no? Cuando escucha a María venir, que también ya estaba gestando, ¿no? Del Señor Jesús. Entonces, también hay una... Y otros tipos de muestras que va recibiendo María y José, en este caso, por ejemplo, a través de los pastores, ¿no? Los pastores que estaban en una región, el ángel también le avisa, los pastores van, encuentran al niño en el pesebre, y en el 19 dice, pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello, ¿no? María estaba diciendo estas cosas, sí, o sea, lo que me han dicho, lo que me está pasando no es un sueño, no es una ilusión, esto es real, ¿no? El Señor está obrando. Entonces, eso iban pasando. ¿Más cosas pasaron? Sí, Simeón, también un anciano, ¿no? Un anciano que Dios le había dicho, Simeón, tú no vas a morir hasta ver al Redentor, ¿no? Al que va a salvar a la humanidad. Entonces se encuentran en camino al templo en Jerusalén con Simeón, ¿no? Y el anciano también le da ahí, dice, ahora sí, mi Señor me deja dormir tranquilo, porque he visto, ¿no? He visto al que va a salvar la humanidad.
Y le da una profecía también a María, le dice, una espada va a atravesar, está en Lucas eso, ¿ya? Está en Lucas, no está en Mateo. En Lucas lo pueden leer en el capítulo 2, ¿no? Una espada atravesará tu alma, le dice, ¿no? Haciendo referencia al dolor que va a sufrir el ver morir al Señor Jesús en la cruz, ¿no? A María. Esto iba a ser un dolor tremendo para ella. Ana también una anciana, ¿no? Que servía en el templo, ¿no? Era viuda, hace muchos años se dedicaba a servirle al templo, servía, enseñaba a los niños y todo, ¿no? Ella también va a dar testimonio de eso. Y después los sabios, ¿no? Los sabios confirman, ¿no? Lo que había visto. Los sabios de Oriente o los magos de Oriente o los magos encuentran al Señor Jesús en una casa, ¿no? Ya bastante tiempo después, ¿no? Unos meses después, aproximadamente unos 3, ¿no? Haciendo unos cálculos, 3, 6 meses, ¿no? Algunos teólogos van a dar esos cálculos, ¿no? Entre 3, 6 meses. Pero ahora la vida del Señor Jesús está en juego, ¿no? Lo quiere matar. Herodes lo quiere matar, se da cuenta de que los sabios no regresaron, tomaron otro camino, entonces lo quiere matar. Y interesante, ¿no? Porque la fragilidad de la vida, ¿no? Dios haciéndose carne y sufriendo los avatares de esta vida, ¿no? Y en este caso acá le he puesto, ahora el creador tiene que huir de la creación, ¿no? El creador de todo, ¿no? El creador de todo, lo visible y lo invisible, ahora tiene que huir de la creación, ¿no? De un hombre perverso, seguramente movido por Satanás, ¿no? Para eliminarlo. Un ángel del sueño, explicamos un poquito esto ya en la clase anterior, no, el Señor nos está revelando ahora sí, al menos no es su forma, la revelación completa está en la Escritura. Si necesitamos saber algo, tenemos que recurrir a la Escritura, a la Biblia, ahí está todo. De ahí algunos teólogos van a hablar de la suficiencia de la Biblia, ¿de acuerdo? De la suficiencia de la Biblia, y yo estoy de acuerdo con esa expresión. No necesitamos más. No necesitamos más. Por eso que cuando alguien dice la Biblia, sí, pero, ¿no? Sí, pero, ya el pero anula lo anterior, ¿no? La Biblia, sí, la Biblia dice esto, hay que creer en la Biblia, pero no ayuda en esto, a veces necesitamos de esto, o este otro librito, o este otro pensador, o este otro hombre, o este otro libro, no lo sé, ¿no? Entonces, ya eso denigra la suficiencia de la Escritura. Entonces, bueno, un ángel en sueños. ¿Qué más? El niño y su madre. ¿Por qué le he puesto? Porque acá Mateo se preocupa del orden, de este orden. Levántate, toma al niño y a su madre. Normalmente uno cuando habla dice la mamá y su hijo, ¿no? La mamá y su hijo. Siempre va a ser así, la mamá siempre va a ir adelante. Pero acá Mateo le da lo antepone, ¿no? De forma a propósito, ¿no? Al niño y a su madre, ¿no? Lo más importante era el niño y su madre. Lo más importante era el niño, el Señor. El Señor, Dios hecho niño, Dios hecho carne, ¿de acuerdo? Y lo va a decir 5 veces. 5 veces, ahí está en el versículo, en este mismo pasaje, ¿eh? En este mismo capítulo, en el versículo 11, en el 13, de acá, el 14, el 20, el 21, ahí siempre vamos a encontrar 5 veces, lo dice, de esa manera, el niño y a su madre, ¿de acuerdo? Siempre dándole esa preeminencia al Señor Jesús, al niño, ¿ya? No para quedarnos con la idea de que el niño, a veces al niño, a veces al Señor Jesús, y esto hay que erradicarlo, porque esto es religiosidad, hay que erradicarlo, a veces a Jesús tendemos a congelarlo en ciertas épocas de su vida y olvidamos la más importante, ¿ya? A veces hablamos, por ejemplo, del niño Jesús, ¿no? Y de eso se ha hecho un montón de cosas, ¿no? El niño divino, el divino niño, etc. Después la familia divina también, ¿no? José, María y José, la familia divina, eso ya quedó descartado en el estudio anterior. Listo, muy bien. Entonces, como les estaba explicando, tenemos la tendencia a congelar al Señor Jesús en determinados tiempos, ¿no? Hablamos del niño divino, divino niño, hablamos de la familia divina, ¿no? Decíamos que en el anterior estudio que ya
cuando llegan los magos, los sabios de Oriente, dice, lo adoraron, ¿no? Adoraron al niño, al Señor, al Rey que había nacido, ¿de acuerdo? También tenemos la tendencia de dejar a Cristo crucificado, ¿no? De ahí los famosos crucifijos, ¿no? Y dejamos al Señor crucificado. Y justamente olvidamos la parte más importante que es el Señor resucitó, el Señor no quedó en la tumba, nuestra fe se basa en una tumba vacía, el Señor resucitó y está en los cielos y vuelve otra vez, ¿de acuerdo? En ese Jesucristo estamos, en el que gobierna, en el que reina, el que resucitó, el que venció la muerte, ¿de acuerdo? Incluso en la Semana Santa, ¿no? Toda la pasión, el Señor resucitado y solamente un minuto o unos cuantos segundos del Jesús resucitado. Lo más importante es el Jesús resucitado, ¿no? Si el Señor Jesús no resucitó, van en nuestra fe, va a decir Pablo a los Corintios, ¿no? Muy bien. En nuestro estudio siempre salen estos paréntesis, por eso es importante ir comprendiendo y vamos a ir aprendiendo, ¿de acuerdo? Por eso que cuando hacemos este estudio de forma sistemática, no, Mateo, el Evangelio, no, vamos a ir aprendiendo muchas otras cosas que el Señor nos va a ir mostrando, ¿de acuerdo? Avanzamos, entonces, ¿a dónde huyeron? A Egipto, ¿no? Un lugar idólatra en realidad, es un lugar de bastante idolatría, es más, se relaciona a Egipto siempre cuando se dice de Egipto, se hace referencia como el mundo, ¿no? Al mundo y su sensualidad. Era un lugar nuevo, no era un lugar donde no había judíos, habían colonias, habían comunidades judías ahí, ¿no? Ellos iban para allá, pero para José y para María eran nuevos, ¿no? Con el bebé en brazos. Entonces, se ha hablado mucho de este tiempo, ¿no? En Egipto, que el Señor aprendió unas artes de magia, por eso que hacía milagros, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que podrían escuchar por ahí, ¿no? Que no vale la pena ni mencionarlos, pero es bueno que lo sepan, ¿ya? Porque siempre hay algo que por ahí hablan tonterías. Pero él no quedó su niñez ahí, él regresó, ¿de acuerdo? Él regresó y regresó niño. ¿Ya? Y no pasaron muchos años, ¿no? Solo fue hasta la muerte de Herodes, él vuelve. Ahora, la pregunta sería, este largo viaje, este nuevo lugar, este tiempo de manutención en un lugar alejado, un lugar extranjero, ¿cómo lo hicieron, no? ¿De dónde salieron las finanzas, no? Y se logra comprender o cubrir esta pregunta, entendiendo pues que fueron los sabios de Oriente, una de las ofrendas era oro, ¿no? Era oro, entonces había una finanza ahí que podía cubrir esta fuga, esta huida, ¿no? Esta huida, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas leyendas también, ¿no? Muchas leyendas en esta parte. No tenemos el tiempo para comentarlo. Pero para que no se queden con el tema de malo, ¿no? Leyenda, por ejemplo, como que se encuentra, por ejemplo, José, con unos delincuentes que lo querían asaltar, al final uno de los delincuentes tiene compasión y también tenía un hijo, por eso se compadece, y este hijo continúa con la delincuencia igual que su padre, y este delincuente era Dimas, ¿no? Dimas, el que se va a arrepentir, se va a encontrar con Jesús también, ¿no? Al igual que él, ¿no? Jesús, el hijo del delincuente llamado Dimas, va a crecer, va a ser delincuente, va a terminar también crucificado, ¿no? Dos delincuentes, y Dimas, el que se arrepiente, era justamente ese, ¿no? Esa es una de las leyendas, por ejemplo, ¿no? Solamente para despertar su curiosidad. Herodes el Grande, estamos hablando de Herodes el Grande, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más en esta parte? Dios, interesante cómo Dios, ¿no? Se encarna en una criatura indefensa, dependiente del cuidado de José y de María, ¿no? Y tiene que sufrir esos avatares, ¿no? Eso de huir en la madrugada, en la noche, levantarse, las carencias, ¿no? La incomodidad de los padres, la necesidad, de repente, todo eso, como cualquiera de nosotros, ¿no? Me imagino que cada uno de ustedes en su historia personal debe tener también eso, ¿no? Como nuestros padres han hecho varias cosas para nosotros estar cuidados, a salvo, ¿no? Cuidarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo una historia de mi mamá, yo era muy enfermizo de chico, ¿no? A los 7, 8 años enfermé y mi
mi papá no estaba en casa por tema de trabajo ella tuvo que salir, ¿no? Y el vecino me envolvió, estaba volando en fiebre, me envolvió una colcha, el vecino a la madrugada, 2, 3 de la mañana, me llevaron en una moto, dice que al hospital y todas esas cosas que cuentan. Después el papá, ¿no? Mi papá, igual, el chico también, 1, 2 de la mañana, salir a la farmacia a buscar medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, en diferentes contextos, entonces imaginémonos al niño Jesús, ¿no? Al igual, María, una joven mujer, ¿no? Con José, pasando todas estas cosas, ¿no? Pasando todos estos inconvenientes, estos problemas. Interesante lo de José, porque José, él, cuando el ángel le habla, él le cree al ángel, toma a María como mujer, cuando pensaba divorciarse de ella, ¿no? Separarse, dejarla. Y es responsable también, porque era un hombre en el sentido de dominio propio también, ¿no? Dominio propio porque dice que aún siendo ya su esposa, ¿no? Dice que no estuvo con ella, ¿no? Íntimamente, como marido y como mujer, hasta que dio a luz a Jesús. No sé si es un dato que está también acá, ¿no? Estamos viendo, lo vimos ya en la primera parte. Entonces, José habla mucho, ¿no? Hombre responsable, ¿no? Que crió al Señor Jesús, le enseñó su oficio, ¿no? Ahora lo vamos a ver, los animo a ver el video hasta el final. Solo estuvieron en Egipto hasta la muerte de Herodes, ya, o sea, volvió niño prácticamente el Señor Jesús, ya, no volvió de jovencito o a los 30 años, ya, así que cualquier historia, fábula, mentira, difamación que encuentren o vean por ahí bajo el título enmascarado como ciencia, hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Incluso canales que se supone que presentan ciencia, ¿no? En realidad los promotores de estos canales de pseudociencia que pasan por cable, ¿no? Que pasan muchas cosas interesantes, yo las veo, ¿no? Y me llama mucho la atención. Pero también muchos de ellos son humanistas, muchos de ellos son ateos, ¿no? Que en Semana Santa pasan, por ejemplo, la última tentación de Cristo, pasan tantas que ponen en duda más bien la credibilidad del Señor Jesús. Hay que tener cuidado con eso, hay que aprender a discernir, hermano. Esto para que se cumpla la profecía que tenía Oseas, ¿no? Que se le había dado a Oseas. Oseas dijo en el capítulo 11:1, yo amé a Israel desde que era muy niño, ¿no? Desde que era un niño de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Mateo va a hacer eso, ¿no? Va a tomar profecías que hablan de un sentido en su momento y lo va a aplicar al Señor Jesús, ¿no? A los teólogos van a llamar a esto como el sensu plenio, el sentido pleno, le da un sentido pleno a lo que había pasado antes. Ya eso le va a dar Mateo, y eso es lo que hace Mateo con Oseas, en Oseas 11:1, ¿no? Y es interesante porque Oseas es una historia de amor, ¿no? El profeta Oseas es una historia de amor, es una historia de amor trágica, en cierta forma, ¿no? Vamos a hacer ahí, un paréntesis, porque Oseas que casi no se lee, casi no se estudia los profetas menores, ¿no? Y se debería hacer, sino que hay cosas que no comprendemos por eso que no lo estudiamos, ¿no? Ya hoy día estás aprendiendo de Mateo y también estás aprendiendo de Oseas. ¿Por qué? Porque Oseas es una historia bien bonita, pero es una historia un poco complicada. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Oseas, sal, ándate a la calle y búscate y cásate con una prostituta. Eso le dice Dios a Oseas. Y Oseas obedece, va y se busca una mujer, una ramera, dice la escritura, y se casa con ella, tiene unos hijos, le pone unos nombres peculiares, y la mujer continúa en sus malas andadas, ¿no? En sus malas andadas, y terrible, ¿no? Entonces, más o menos hace una analogía, y le dice Dios a Oseas, ¿no? Ese es mi pueblo. Así como tú te sientes, así está mi pueblo. Así, eso es lo que hace, ¿no? Yo la amo, ¿no? Yo amo a Oseas amaba a esa mujer. Y entonces Dios dice, yo amo a Israel, pero sin embargo Israel se prostituye con otros dioses. Esa es la analogía. La idolatría siempre tiene relación con el adulterio. Siempre, incluso en el Nuevo Testamento, cuando se habla de adulterio, se habla de idolatría, se habla de adulterio en realidad. Entonces todo el que está en idolatría comete adulterio con Dios. Y esta es la historia de Oseas.
que se casa con una prostituta y la prostituta sigue y le sigue engañando, le sigue siendo infiel. Es más, esta mujer en Oseas, en el capítulo 3, va a terminar en el contexto, va a terminar la mujer rifada, va a terminar como vendida, ¿no? Va a terminar vendida al mejor postor, ¿no? ¿Y saben quién la compra, hermano? Adivinen quién la compra a esta mujer que termina en ese mundo de pecado. Oseas la compra. Oseas va y la compra, le dice, tú serás mi mujer, yo te voy a amar por largos días siempre te voy a amar, ¿no? Le dice, es el capítulo 3 de Oseas. Es tremendo, hermano. Un hombre volviendo a su mujer que había vuelto nuevamente a la prostitución. Y termina terrible, ¿no? Porque el Señor hace esa comparación con Israel, ¿no? Israel que se iba tras otros dioses, tras sus Baales, ¿no? Yo los voy a avergonzar, dice, ¿no? Así como hacía con esta mujer que terminó terriblemente mal, ¿no? Que dice la escritura que la voy a avergonzar, dicen algunas traducciones, la voy a avergonzar, pero en el original dice la voy a mostrar sus partes únicas, únicas, únicas. Una palabra así usa en el original, como dando a entender, va a mostrar sus partes íntimas, ¿no? A sus amantes, tanto va a ser su vergüenza que sus partes íntimas van a quedar expuestas a la vista de ellos, ¿no? O sea, es una historia complicada la de Oseas, ¿ya? Y es algo literal. Y Dios siempre va a hacer esas analogías, ¿no? Por ejemplo, a Jeremías también le dice, Jeremías, ándate, camina tantos kilómetros de tal sitio, pon debajo de una piedra una correa, ¿no? Una correa. Y regresa Jeremías, y después de Jeremías, después de un tiempo de 2 semanas, le va a decir, ¿te acuerdas de la correa que te dije? Ahora anda, búscala. Va a buscar la correa, ¿no? Va a buscar la correa, y la correa ya está enmohecida, está hongueada. Entonces, así es mi pueblo, así va a terminar este pueblo. O sea, Oseas hace una advertencia a Israel, lo advierte, ¿no? Es interesante el libro de Oseas. Bajo ese criterio, los 3 primeros capítulos vas a comprender todo Oseas, ¿no? La comparación que hay entre Dios y Israel, ¿ya? Así que te animo por ahí a comenzar a leer estos libros. Y lee Oseas también. Ya lo expliqué, ¿no? Adulterio, idolatría es igual a adulterio. Y en el Nuevo Testamento también. Por eso que en el Nuevo Testamento nos va a advertir el Señor, ¿no? Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto va a decir, por tanto, amados míos, perdón, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. 4 veces va a hablar de huir de la idolatría. Una de ellas es eso, huir de la idolatría. Dice, más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, ávaros, idólatras, insolentes, borrachos, ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. Idólatras, ahí está nuevamente. Ahí está, hablándole a pseudos hermanos, o se llaman hermanos, pero son idólatras. Son idólatras, ¿de acuerdo? Se van tras otros dioses. Obviamente hay un solo Dios verdadero, que es el Señor, Dios, Yahweh, ¿de acuerdo? La Trinidad, un solo Dios, pero hay muchos dioses. Se puede decir un Dios verdadero y falsos dioses, ¿no? Un Dios con D mayúscula y otros dioses con D minúscula, ¿de acuerdo? Para entender un poquito. Entonces, el adorar a otro ser creado o imaginario o lo que sea es idolatría, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que aprender y entender, ¿ya? Este es un paréntesis muy importante, dejar la idolatría, porque Dios es un Dios, Juan, ¿no? Juan, el anciano Juan, en su carta primera de Juan 5:21, dice, hijitos, manténganse apartados de los ídolos, dice. O sea, esto está en la Biblia, hermano, ¿ya? Esto está en la Biblia, está en la Escritura. Ídolos son ídolos. Satanás siempre ha buscado adoración, siempre lo ha hecho. Por eso que una de las tentaciones es esa, ¿no? Al mismo Dios le dice, si tú me adoras, ¿no? Si tú me adoras, te doy todos los reinos, todas las riquezas, le dice. Si tú me adoras, de rodillas, le dice, ¿no? Todavía, ¿no? Es el desparpajo total del enemigo de nuestras almas, ¿no?
Entonces, Satanás y sus demonios siempre han buscado adoración y buscan las formas y los medios de adoración. Siempre, siempre. Hace poco un hermano me escribía, me preguntaba, hermano, hay un problema con el yoga, hay un problema con... mira, si tú lo haces como ejercicio, no hay ningún problema. Cuando tú te metes en las filosofías, incluso por ejemplo de las artes marciales, ¿no? Si tú lo haces como deporte, como ejercicio, normal, ¿no? El yoga, estírate, alárgate, párate de cabeza si quieres, no hay problema, ¿ya? Pero si tú comienzas a hacer ciertos rituales, como por ejemplo, esta es saludo al sol, el saludo al sol, ya de por sí es idolatría. Dice, mira, te voy a regalar este cuarcito, ¿no? Toma, para que se vayan las malas energías, ¿no? Entonces tú te pones tu cuarcito, no sé, te pones tu cuarcito, tu piedrita, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar tu pensamiento y tu fe? En que el cuarcito te va a traer buena suerte, ¿de acuerdo? Entonces, tu fe ya se desvió, eso es idolatría. Cualquier cosa puede desviar tu fe. Hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Ya? Hay que tener, porque detrás de un ídolo hay un demonio. Satanás y sus demonios buscan las diferentes formas de que los adoren. Por eso tú ves estas sectas, estas religiones que tienen muchos ídolos y cómo la gente va y les adora, eso es idolatría. Y un creyente, un cristiano, no puede estar en estas cosas. ¿De acuerdo? Ya el Señor claramente lo había establecido desde el principio. En el Éxodo 23, ahí está claro. Está en tu Biblia. Yo te estoy hablando con la Biblia, ¿de acuerdo? No te estoy moviendo ni presentando otra religión. Yo no quiero que entres a ninguna religión. Yo quiero que estudies la palabra de Dios y conozcas al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es falso. Dios es inexistente. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni honrarás. Y acá viene lo interesante y lo fuerte, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Dios mismo le está hablando a Moisés, le está dando los estatutos, los mandamientos. Y le está diciendo que es fuerte y celoso. Celoso. No el celoso del marido celoso por la mujer, o la esposa celosa con el marido. No es ese celo. Es un celo de cuidado. Es un celo de solamente yo, ¿no? O sea, solamente cuídate conmigo, ¿no? Protégete, vive bajo mi sombra, ¿no? Ese celo es el Dios. Es un Dios celoso, ¿ya? Es más, primera a los Corintios 10:19 dice, ¿qué te digo pues? ¿Que los sacrificados ídolos es algo o que un ídolo es algo? O sea, ese no es el punto. O sea, un ídolo no es nada. El problema es lo siguiente que dice ahí. Antes digo que lo que sacrifican a los demonios, sacrifican y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. No lo digo yo, está en la escritura, ¿ya? Si yo les digo que hay un demonio detrás de cada ídolo, no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo la escritura, ahí está escrito. Por eso no le creas a los hombres, no escuches la palabra de los hombres, escucha la palabra de Dios, para que puedas vivir alineado, porque tú puedes pensar que estás bien con Dios cuando realmente estás mal, cuando estás ofendiendo a Dios con alguna idolatría. Hay que tener bastante cuidado con eso y ese es un tema de estudio, pero tenemos que avanzar. Cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó mucho y calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías, ¿no? Si oye una voz en Ramá, gran llanto y gemido, es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen, ya fueron destruidos, ya murieron. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra. Dios se humanó, ¿ya? Dios se hace humano. Toma la forma de humano, toma la humanidad, se encarna, ¿de acuerdo? Y está sujeto a esa batalla. Eso ya lo hemos visto. José, un siervo obediente, también lo hemos visto, con dominio propio, mandó a matar a los niños. Interesante. ¿Quién mandó a matar? Herodes el Grande, ¿ya? Herodes el Grande. Cuando Herodes el Grande, más o menos cuando nace el Señor Jesús, con esos medios, o antes ya casi por morir, él tendría unos 70 años más o menos.
¿ya? Pero él, o sea, Jesús en realidad no, o sea, si nos ponemos a pensar hasta que crezca, hasta que de repente me pueda derrocar, no era una amenaza en sí para Herodes, ¿no? Pero su celo, su maldad, ¿no? Su sed de codicia, el hambre de poder, ¿no? Incluso había mandado a matar a sus dos, había mandado a matar a sus hijos, al sumo sacerdote, a una de sus esposas, por serlo el trono, nada más. O sea, era un hombre totalmente desalmado, ¿no? Era un hombre terriblemente mal. Y cómo los niños fueron matados. Dice ahí niños menores de 2 años. Hizo su cálculo, ¿no? A ver, vinieron los sabios de Oriente, Jesús tendrá sus 2 o 3 meses, hasta que los encontró 6 meses, se han demorado tanto, ese debe tener un año más o menos, ¿no? Los judíos contaban al 12 meses, a partir del 13º mes, hasta los 24 meses lo consideraban como 2 años. Entonces, por eso es que asumimos que Herodes dice de 2 años para abajo, mandó matar a todos los niños de Belén y sus alrededores, dice, y en sus alrededores, ¿ya? Entonces, eh, es interesante, ¿no? Algunos teólogos van a decir que eran más o menos 14.000 niños que murieron, pero haciendo un cálculo por la población que había en aquel entonces y todo, los niños que murieron aproximadamente serían 20, 30 niños, ¿no? Que no deja de ser impactante, ¿no? No deja de ser impactante la masacre de estos niños, ¿no? Algunos van a llamar el Día de los Inocentes también. No sé por qué hacen bromas ese día, habría que averiguar de dónde apareció esa tradición que se tienen que hacer bromas esos días. Pero es en honor a los inocentes, ¿no? Que murieron. Estos niños que murieron. Entonces ya el hecho, ponte a pensar, ¿no? O sea, tú tienes tus hijos. Vienen los soldados en la noche, en la madrugada, te lo arrebatan y no se lo llevan, no, sino que lo matan en tu cara, ¿no? Lo matan en tu delante, a tu hijo. Tú te despiertas de un día para otro y murieron, ¿no? Los niños inocentes murieron, ¿no? Y ya de ahí vemos cómo la maldad y la necesidad del Salvador, ¿no? La necesidad. Y espero que mis hermanos que estén viendo, hay preguntas, ¿no? ¿Dónde van los niños cuando mueren? ¿Van al cielo? ¿Van al infierno? La religión tradicional se ha encargado de crear un ambiente intermedio, que lo va a llamar limbo, ¿no? El limbo. El limbo es el lugar donde van los niños, que no han sido, no tienen la salvación, pero tampoco van al infierno, se quedan en el medio, ¿no? Se quedan en el limbo. Esto no es bíblico, no existe en la Biblia, no hay ese lugar en la Biblia. O solamente hay 2 lugares, ya lo hemos visto en otros estudios. Entonces, eh, después surge una serie de cosas, ¿no? Por eso que la necesidad que tienen de bautizar a los niños, eso no es verdad, bíblicamente tampoco hay bautismo de niños, ¿de acuerdo? Si alguien me puede contradecir, me dice, ¿sabe qué? Acá dice la Biblia que se puede bautizar niños, yo me tengo que retratar de lo que estoy diciendo, pero bíblicamente no hay un bautismo de niños. Pero entonces el bautismo no salva. Es más, si yo pongo mi confianza en que el bautismo salva a alguien, este, ese sería por obras, ¿de acuerdo? Y si alguien está en el cielo, podría decir, bueno, yo estoy acá porque me he bautizado. Y nadie se salvo por bautizarse. Ojo con este dato. Ya lo puedes investigar después si es que no me crees. A mí créela la Biblia. Y yo te puedo decir a alguien que no se bautizó y fue salvo, y terriblemente malo. Y es justamente el ladrón de la cruz. ¿No? El ladrón de la cruz se arrepintió ahí, justamente ya cuando estaba muriendo, y nunca fue bautizado. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Pero sigue flotando la pregunta, ¿a dónde van cuando los niños mueren? Entonces, algunos teólogos van a decir, bueno, como Dios sabe quién es bueno, quién es malo, ya Él determinará en su sabiduría quién va al infierno y quién va al cielo. Entonces, cuando nació mi hija, la mayor, Nicole, mi esposa quedó embarazada nuevamente de gemelos. Entonces, eh, para resumir la historia, los gemelos al quinto mes, mi esposa tuvo una complicación, tuvo como 2 o 3 semanas echada, se complicó la gestación, los gemelos estaban bien, pero al final fallecieron, murieron, se perdieron los gemelitos. Y el Señor me sostuvo porque yo puse mi confianza en Él.
También conozco de otras personas, ¿no? Ya sea por aborto, por lo que sea, han perdido uno de sus hijos. O algunos ya niños, ¿no? 7, 8, 10 años de repente, ¿no? Entonces también han fallecido sus hijos, ¿no? Y es doloroso para un padre perder a sus hijos. Entonces, eso fue algo que a mí me carcomía un poco la cabeza, ¿no? Y yo comencé a investigar a la luz de la escritura y llegué a la conclusión de que los niños se salvan, no van al infierno, sino se salvan por la sola gracia de Dios, no porque sean inocentes, porque todo desde que nacemos, desde el vientre de nuestra madre, dice la palabra que somos pecadores, que nacemos con esa naturaleza pecaminosa, ¿de acuerdo? Esto sería motivo de un estudio amplio, pero la conclusión es que los niños se salvan por la gracia de Dios, nada más, ¿de acuerdo? No puede haber alguien en el infierno y Dios diciéndole, oye niño, como tú ibas a ser malo, ¿no? Ibas a ser malo, ya estás acá en el infierno. O sea, eso sería pues eh, tener un Dios totalmente inmisericordia, ¿no? Entonces no es el Dios que tenemos. Y tendríamos que hacer un estudio sobre eso. Solamente a las mamás, a los papás que tenían esta pregunta, yo me voy a encontrar con mis hijos en el cielo y me voy a abrazar. Seguramente ya estarán grandes ellos, ¿no? Porque el estándar es ese, ¿no? Cuando resucitemos, tendremos más o menos la edad de Cristo cuando resucitó. Más o menos ese es motivo de otro estudio, ¿no? Pero me abrazaré con ellos, ¿de acuerdo? Me abrazaré con mis hijos y, estarán, y ahí entenderé el por qué, ¿no? Ahora no lo entiendo. Y muchos padres que han perdido a sus hijos no lo entienden, no lo entienden, no, y no podemos entender. Los juicios de Dios no los podemos comprender, son insondables, ¿no? Romanos 11:35, si mal no recuerdo. Son insondables, no los podemos, no los podemos comprender. Sus caminos no son nuestros caminos, no los podemos comprender. Pero un día lo entenderemos y el Señor nos dirá el por qué, ¿no? Y así que mamá, papá, que has perdido un hijo, anímate en el Señor. Lo vas a volver a encontrar si le rindes tu vida a Cristo. Y ahí está la profecía de Jeremías, ¿no? Así dice Jeremías, se oye la voz, ahí está el Rama. Rama era un lugar al norte de Jerusalén, donde anterior, en el tiempo de la invasión de los asirios, ¿no? Israel, que había sido llevados por los asirios, en el año 722 a.C. más o menos, ellos fueron erradicados de ahí. Entonces ahí hace una analogía como que Raquel estaba llorando por los niños que estaban muriendo, ¿no? Y ahora Mateo toma esta palabra de Jeremías y lo trae al contexto, ¿no? Dice, no, se refiere a los niños que han muerto ahí, ¿no? A veces las profecías son así, ¿no? Y puse justamente estas montañas. Yo tengo esta montaña de acá, y digo, llego a esta montaña y la otra está cerca, ¿de acuerdo? De acá estás relativamente cerca. Llego a esta montaña y la otra debe estar cerca también. Pero cuando yo lo miro de costado, miro acá, yo estoy acá, está cerca, esta de acá está cerca también digo, pero en realidad hay un espacio, hay una distancia larga, ¿no? Entonces, más o menos así es las profecías, ¿ya? Doble cumplimiento, a veces se cumple históricamente en el momento y después proféticamente, ¿no? A ver, algunos teólogos, esto se conoce como el tipo y el antitipo, ¿no? Tipo y antitipo. Hay un tipo en el Antiguo Testamento y un cumplimiento en el Nuevo Testamento, en Cristo, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos que avanzar. Acá dice, después que murió Herodes, a ver, vamos a estudiar esta parte. Herodes murió, no, bíblicamente no lo sabemos, pero era una muerte muy vergonzosa, muy ignominiosa, muy deseable, ¿no? Murió mal, terriblemente mal, ¿no? Algunos van a decir que hasta se quiso suicidar. Terrible, tenía una enfermedad terrible, ¿no? Tanto es así que los testículos se le aguzanaron, una serie de cosas terribles, ¿no? Tenía una litosis insoportable, murió terriblemente mal, ¿no? Este hombre despiadado. Eso lo sabemos por escritos extrabíblicos, ¿no? Por Josefo y otros historiadores. Un ángel del Señor se apareció nuevamente en sueños a José en Egipto, y le hizo ya levante, toma al niño nuevamente y a su madre y regresa a Israel, ¿no? Le dice regresa a Israel nuevamente. Que ya los que procuraban matar al niño ya habían muerto. En el 21 dice, entonces José se levantó, obediente. Ahí está José es
obediente de primera, ¿no? José se levantó, llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Dice, cuando supo que Arquelao, o sea, uno de los hijos de Herodes, que había heredado parte de las tierras en Palestina, reinaba, dice, en Judea, en lugar de su padre Herodes. Tuvo temor de ir allí, pero en sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. El Señor guiándonos. No es un sueño, soñé, creo que así era, creo que me acuerdo esto. No era un sueño así, era un sueño, en realidad entendemos que era un sueño vívido, ¿no? O sea, a veces hay cosas que uno dice, estuve soñando, estuve despierto, ¿no? Pero claramente la escritura dice que era un sueño, en sueños se presenta el ángel, ¿no? Bueno, a ver, entendamos un poquito acá. Esto que está de marroncito, marrón Galilea, marrón Perea, ¿no? Esto lo explicamos en las primeras clases. Acá gobernaba Herodes Antipas, o Herodes el tetrarca, también se le va a conocer, en Galilea y en Perea. Lo verde gobernaba Arquelao, otro hijo de Herodes. Se dividió, todo el reino se dividió, ¿de acuerdo? Arquelao. Y Felipe, esta parte de Iturea, ¿ya? Felipe, esta parte de Iturea. Entonces, cuando Egipto estaba acá al sur, entonces cuando ya le dice regresa, José y María pensaban regresar a Belén, pero Samaria y Judea estaban a cargo de ¿quién? De Arquelao, acá está. Arquelao reinaba en Judea, dice. O sea, esta parte de acá. Los dos verdes gobernaba él. Entonces, ¿qué hace José y María? Se van de largo hasta Galilea nuevamente y van a Nazaret. Acá, a Nazaret. ¿De acuerdo? A Nazaret. Eso es lo que pasa. Ahora, Arquelao era tan malo, Herodes murió muy poco tiempo después de la huida, ¿no? Un año de repente, o 2 años. Entonces, el niño Jesús que llega a Galilea era un pequeño niño de 3 años, de 4 años de repente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más acá? Ya vimos que el niño de su madre, ya lo vimos que se menciona 5 veces. Herodes Antipas estaba en Galilea y Perea, y Arquelao estaba en Samaria y Judea. ¿De acuerdo? Esto debemos ir aprendiendo. Hay unas tareitas en las primeras clases que tenemos que ir aprendiendo esta geografía, este atlas bíblico. ¿De acuerdo? Muy bien. Y Felipe, que era el más bonachón, ¿no? Más bonachón, que no se le conoce maldad, estaba por acá. Pero Arquelao sí. Arquelao era muy malo. Él gobernó 5 años aproximadamente y fue depuesto. Lo votaron, lo sacaron. Los judíos se quejaron y lo votaron. Lo exiliaron a Arquelao porque era muy malo. Mató a 3.000 sacerdotes judíos. 3.000 judíos importantes los mató, ¿no? Por eso que se quejaron los judíos y Roma lo depuso, lo sacó, lo votó, lo deportó a Gaul, lo que actualmente es Francia. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, le dice que regrese a Israel y después lo guía que vaya a Nazaret, ¿de acuerdo? Entonces, José tenía que decidir entre Belén y Nazaret, pero el Señor lo va guiando, el Señor guía, ¿de acuerdo? Este es otro dato importante, el Señor guía, el Señor no controla. El Señor tiene el control de todo, es una soberanía absoluta, ¿de acuerdo? El Señor tiene control de todo, nada escapa de su control, nada. Todo está bajo su control. Pero cuando se habla de personas, Dios no controla. Dios no nos agarra a nosotros como robots, ¿de acuerdo? Lo que Dios hace es guiar. Lo que Dios hace es guiar. Voy a ver si hacemos por ahí algún estudio, lo paso por el WhatsApp, ¿ya? Por el grupo de WhatsApp, las veces que Dios dice me guió, ¿ya? Nunca dice controló, no hay una palabra tal. Aunque algunas versiones modernas, traducciones de la Biblia, dicen que controló, pero en realidad la palabra es guiar. Muy bien, interesante esta parte. Te felicito si has llegado hasta acá en mi video, y a los que se han conectado hoy día, bueno, acá hay una bendición. Siempre trato de buscar, de darles el plus, ¿no? El plus, el adicional, eso que te engancha al estudio bíblico, ¿de acuerdo? Y acá vamos a tener un plus. Para ti que todavía estás viendo este video, tienes esta bendición. Dice Lucas 2:39,
40, y después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Nazaret, que era su ciudad de Galilea. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y gracia de Dios, y la gracia de Dios reposaba en él. ¿De acuerdo? Este es un dato interesante, hermanos, porque la escritura no nos dice qué pasó en este tiempo, ¿de acuerdo? No nos dice qué pasó en este tiempo de la niñez. Solamente Lucas comenta eso, ¿no? Y nos va a comentar también de que va Jesús después para cumplir 12 años, va Jesús con José María en caravana desde el norte hasta el sur, ¿no? Desde Nazaret hasta Jerusalén, van al templo, después regresan a la caravana y después de 3 días se dan cuenta que no estaba Jesús, no pensaban que estaban con los parientes, los chicos por ahí jugando seguramente, y no estaba. Entonces ellos regresan a Jerusalén y lo encuentran en el templo. Eso nos va a contar Lucas, ¿no? En el Evangelio según San Lucas él nos va a contar ese dato. Y justamente Jesús dice ahí, ahí donde le responde que en los negocios de mi padre tengo que estar, ¿no? Entonces, como que como mi padre es José, pero él sabía que no era el padre de José, José también sabía que no era su padre, pero dice la escritura, después de esa expresión, ¿no? María guardaba estas cosas en su corazón. En Lucas 2:52 dice, y Jesús siguió creciendo en sabiduría, o sea, en inteligencia, en conocimiento, en estatura, ¿no? Físicamente fue creciendo y en gracia para con Dios y para con los hombres, ¿no? En ese fortalecimiento espiritual, en su relación con el Padre, ¿de acuerdo? Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? En inteligencia, físicamente y espiritualmente, ¿de acuerdo? Ahora es interesante, José, decíamos que José es un hombre piadoso, ¿no? Un hombre que le enseñó a Jesús el oficio, ¿no? El oficio de carpintero. Por eso que en Mateo 13:55, si el Señor nos permite llegar hasta ahí en estos estudios que estamos haciendo, vamos a ver esto, ¿no? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? Así, ¿no? El hijo del carpintero. Lo reconocen a Jesús como el hijo del carpintero. Y en Marcos 6 va a decir, ¿acaso no es el carpintero? ¿No? O sea, no solamente el hijo del carpintero, sino que Jesús era carpintero, ¿de acuerdo? Pero acá viene el dato plus, porque la palabra en el original es tectón. La palabra en el original que se traduce como carpintero es tectón. Una mejor traducción para tectón sería constructor, ¿de acuerdo? Entonces, mucho se ha relacionado a Jesús como carpintero, con su cepillo, con su martillo y su clavo. Pero en realidad, tanto José como Jesús deben haber sido constructores, ¿de acuerdo? O sea, que hacían casas, que trabajaban en la albañilería también, ¿no? Que hacían casas. Entonces, se asume que José y Jesús tenían ese oficio, ¿no? De ahí va a venir, por ejemplo, la palabrita del griego arquitecto, ¿no? Arquitectón, arquitectón. La palabra arquitectón es maestro constructor, maestro constructor. Cuando alguien llegaba a ser experto en su oficio, se le conocía como maestro hasta ahora, ¿no? No es maestro, maestro, al albañil, ¿no? Al maestro de obra, ¿no? El que es experto en su oficio, ¿no? Su grado, es como su grado, ¿no? Maestro, ¿no? Maestro. De ahí viene arquitecto, que vendría a ser el maestro de construcción, ¿de acuerdo? Entonces, tectón vendría a ser no meramente un carpintero, ¿no? O sea, no necesariamente era un carpintero simple, de madera nada más, sino era un constructor. Por eso que el Señor va a hablar mucho de ejemplos de construir, ¿no? Dice que un hombre prudente construyó su casa, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa que contaba el Señor esa parábola? Dice, ¿qué hombre prudente, ¿no? ¿Qué hombre no se sienta primero, hace cálculos antes de construir una torre, ¿no? Entonces el Señor habla de estos hechos con mucha experiencia, mucho conocimiento de causa, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Ahí en Mateo 7:24 justamente, Dios permita que lleguemos, dice, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó, ¿no? Un hombre que edificó, que construyó una casa, ¿no? Que construye una casa. Ahí en el original es construir una casa. Habla de casa, alguien que construye casa. Pero él conocía el oficio, ¿no? Él parece que conocía la
dice cuánto tiempo, cuánto voy a cavar, ¿no? Cuánto voy a cavar y voy a poner cimientos, voy a poner una piedra, un cimiento, ¿no? Y es lo que se hace ahora, ¿no? Cuando se va a construir una casa, ya, ¿cuántos pisos va a ser? 3 pisos, ya, tiene que tener tanta profundidad, ¿no? Tiene que tener esas zapatas, las que sostienen al edificio, ¿no? Las zapatas, pues se construyen hondo, pues, ¿no? Los edificios grandes hacen una profundidad, hacen unos cálculos ya ahora a través de la arquitectura, ¿no? Y la construcción, la ingeniería civil, y hacen todo eso. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Y acá qué interesante porque dice, a cualquiera que me oye, y esta es la parte que quiero resaltar también, estas palabras y las pone en práctica. Si yo estoy aprendiendo algo de la escritura y no estoy poniendo en práctica, no me sirve de nada. Si yo sé mucha Biblia, pero mi vida no refleja lo que sé de la Biblia, no sirve. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo siempre que puedo, animo a los hermanos a cuando se acercan a un predicador, a un siervo del Señor, no lo hagan por su mucho conocimiento de la Biblia. ¿De acuerdo? Háganlo por lo que vive de la Biblia. Y esa es una preocupación que debe tener todo maestro, todo profesor de la Escritura. ¿De acuerdo? De no enseñar algo que no hace. Eso sería una hipocresía terrible. ¿De acuerdo? Hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Ya? No hay que enseñar lo que no se vive. Esa es una hipocresía. Y yo te puedo engañar a ti, hermano. Yo te puedo engañar a ti, te puedo engañar a cualquiera, dar una apariencia, pero no le puedo engañar a Dios. ¿De acuerdo? O sea, no es de lo mucho que sabe la Biblia, por eso que hay personas que disparan los versículos, pero su Biblia dice otra cosa. Su vida dice otra cosa. Su testimonio no tiene congruencia con lo que sabe. Y hay que tener bastante cuidado con eso, porque el saber mucha Biblia no nos hace salvo. El haber egresado de un seminario, de ser un super líder religioso, no nos hace salvos, ¿de acuerdo? Hay que tener bastante cuidado con eso. Muy bien, entonces nuestro Señor es el que construye, nuestro Señor es el que arregla lo que está malogrado, ¿no? Es interesante el oficio, ¿no? El oficio que tiene el Señor. Puse ahí estos chicos que están con su cubito rugby, ¿no? Su cubo mágico, se puso muy de moda en un tiempo, y más o menos así llegamos nosotros, ¿no? Llegamos a la vida, llegamos con un cubo mágico muy ordenadito, con todos sus colores. Pero en nuestra inteligencia, en nuestra autosuficiencia, en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, comenzamos a mover el cubito. Lo comenzamos a mover. Lo movemos por todos lados. Y cuando queremos ordenarlo, lo terminamos desordenando peor, ¿no? Así ese cubo rugby, ese cubo mágico, viene a ser nuestra vida. Nuestra vida. A veces nosotros, en nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra vanidad, ¿no? Nuestro egoísmo, movemos así. Y nuestra vida después se vuelve un desastre. Un desastre. Y no lo podemos arreglar, porque cuando lo queremos arreglar, la terminamos malogrando peor. Entonces, ¿qué nos queda, amados hermanos? A veces, ¿qué hacer? Esto, ¿no? Entregarle al Señor. Entregarle nuestra vida que le pertenece a Él. Que Él arregle las cosas que hemos estado haciendo mal. Solo cuando yo me rindo al Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Él es el que hace nuevas las cosas. Él es el único que puede transformar. No hay nadie más. No hay ninguna religión. No hay el santito, no hay la virgencita. No hay nada de eso. Solamente el Señor Jesucristo. Nadie más puede arreglar tu vida que es un desastre. El mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis 21:5, Él va a decir, y el que está sentado a la diestra del trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. El único que puede transformar al hombre es Dios, es Cristo. El único. Por eso que no hay tratamiento psicológico, no hay tratamiento tratamiento para adicción, ¿no? No hay tratamiento de adicción que hoy día estoy limpio, que mañana también estoy limpio. No existe si no está Cristo ahí. ¿De acuerdo? Lo único que uno hace es limpiar la casa. Y dice que cuando uno limpia la casa, un demonio se va. Y ese demonio se va porque hemos limpiado la casa. Pero cuando regresa ese demonio,
¿no? Y ve la casa limpia, dice, oye, la casa está limpia, y llama a otros demonios peor que él y se vuelven a meter. Eso lo digo yo, no, está en la Biblia, está en la Escritura, busca. ¿De acuerdo? Por eso que a veces dice, la recaída es peor, dice. No, porque antes solamente tomaba, ahora me drogo, ahora fumo, ahora me fornico, hago un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la casa está vacía. Uno cuando le rinde su vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti. El Espíritu Santo te llena. ¿De acuerdo? Entonces ya la casa no está vacía. Por eso que no hay tratamiento si no está Cristo, el único que puede transformar. Y podría contarles una serie de historias, ¿no? Rapidito les cuento ahorita un compañero cristiano, creyente, y hablaba con él, decía, hermano, qué bien, te veo bien, muy bien plantado, muy bueno. Me dice, hermano, me da mucho gusto, me dice que tú me conoces ahora, pero te voy a ser sincero, me dice, yo no siempre he sido así. Tú ves esos que están ahí, que no son locos, que están limpiando los vidrios de los carros sucios, cochinos, no se bañan una semana. Así estaba yo, me dice, hermano, hace un par de años. Así estaba yo, limpiando vidrios de las monedas que me daban, me juntaba y lo primero que hacía era ir a seguir drogándome. Solamente cuando alguien me predicó, me habló de Cristo y le rendí mi vida a Cristo, Él me transformó. Y así pueden haber muchos testimonios. Solamente en Cristo hay transformación. Alguien por ahí me dijo, oye, sí, pero tú no fumas, no tomas. Sí, eso también lo hago yo. Eso también lo hago yo. No he necesitado de ningún Dios, ni ningún Cristo, ni nada de esas cosas. Y seguro que sí. Pero déjame conocerte un poquito más y voy a ver qué otra cadena peor tienes arrastrando en tu vida. Porque el hecho de que no fumes, que no tomes, que no te drogues, no quiere decir que no tengas otra cadena. Tienes otra cadena peor que esa, seguramente. ¿De acuerdo? Porque es así. ¿De acuerdo? Solamente en Jesucristo hay libertad. Solamente en Jesucristo hay libertad. Esto no es solamente un mero estudio bíblico para que sepas más de la Biblia. Este es un estudio bíblico para que Cristo transforme tu vida. ¿Y qué debes hacer? Rendirle tu vida a Él. Rendirle tu vida a Él. Ríndele tu vida a Él. Con tus palabras. Dice, Señor, estaba viviendo una vida pecaminosa, me arrepiento de esa vida, he entendido porque no estoy moviendo tus emociones, no te estoy persuadiendo tus emociones, no estoy manipulando tus emociones. Quiero que entiendas acá para que hagas una emoción correcta. Entiende acá y vas a tener una emoción. El Espíritu Santo te va a mover. Y le rindes tu vida. Y ahí tienes tu encuentro con Cristo y tu vida comienza a cambiar. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Las cosas viejas van pasando y van viniendo nuevas. Ese es Cristo. Muy bien. Nuestra próxima lección, Juan el Bautista. Tremendo siervo del Señor. No ha existido hombre mayor, más grande que él, va a decir, ¿no? El Señor Jesús. ¿Tenemos algunas tareitas? Sí, tenemos tareitas. La primera, adorar y servir al Señor. Entiende eso. Has aprendido hoy día que solamente hay que adorar al Señor. Solamente se adora al Señor a través de Jesucristo. Solamente se adora a Él. Toda la gloria sea al Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Y se le sirve a Él. Dios, si tú eres creyente, tienes al menos un don. El Espíritu Santo te ha dado un don al menos. Y eres creyente. Si le has rendido tu vida a Cristo, al menos tienes uno, mínimo tienes uno. Y de repente lo has enterrado. Y estás siendo un siervo inútil, inservible, como el que enterró el talento. ¿De acuerdo? Entonces, sírvele al Señor. No te estoy diciendo que seas ahora un super profeta, que seas un super religioso. No, no. Donde el Señor te ponga, comienza a reflejar la vida de Cristo. Refleja a Cristo en tu caminar, en tu vida. ¿De acuerdo? La tarea toda esta semana, hasta el próximo jueves, Dios mediante, vamos a leer solamente el capítulo 3. Lees Mateo 3, nada más. ¿De acuerdo? Y te animo a iniciar una lectura bíblica. Inicia tu lectura bíblica. ¿Ya? No solamente lees el capítulo 3 y continúas tu lectura bíblica, ¿no? Hay planes de repente para leer la Biblia en un año, ¿ya? Cuando me preguntan a mí, ¿de dónde comienzo a leer la Biblia, hermano? A veces hay gente que dice, no, he comenzado por Génesis. No, hermano. No, Ezequiel, no. Estoy en números y ya los números me aburrieron. No, Levítico, peor, no comprendo nada. No. Comienza con la primera carta del apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan, después el Evangelio según San Juan, y comienza a intercambiar un Evangelio, Hechos, un Evangelio, Efesios, un Evangelio, Colosenses, así, ¿ya? Terminas el Nuevo Testamento y con este estudio que estás llevando, vas a ir a Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio,
y vas a comenzar a comprender mejor. ¿De acuerdo? No te vayas a Génesis, porque vas a llegar a Levítico, vas a llegar a Números, y ahí va a acabar tu motivación, porque no vas a comprender. Pero si comienzas a llevar este estudio de Mateo, y haces esa lectura que te estoy diciendo, primera carta de Juan. ¿Por qué primera carta de Juan? Porque Juan no hace concesiones. Juan es o es blanco o es negro, o eres o no eres, así de simple, así es. La Biblia no te da matices. La Biblia no te da un matiz de colores. No, este es plomito, este es medio amarillo. No, no, no. O es blanco o es negro. Por eso que la palabra de Dios es absoluta. La palabra de Dios es absoluta. Nosotros o algunos expositores o predicadores de la Escritura la relativizamos. Y eso es terrible. Porque Dios no hace relativos. Dios hace absolutos. O eres o no eres. Entonces, no, eso es radical. Es radical. No, ese es radical. Ese es fanático. Llámame radical, llámame fanático si quieres. Si estoy cumpliendo la Biblia, estoy alineado con Dios. Que te llamen radical, que te llamen loco si quieres, que te llamen fanático. Si estás cumpliendo la Biblia, estás alineado con Dios. No estoy diciendo que seas legalista, ojo, porque no es necesario que sepas tanta Biblia y seas legalista, metiéndole palo a todo el mundo, ¿de acuerdo? No, refleja a Cristo en tu vida, ¿de acuerdo? Y ya, entonces comienza, lees el capítulo 3 y haces tu plan de lectura bíblica. Comienza dos capítulos, 4 capítulos, 5 capítulos, ¿no? Vas meditando, ¿de acuerdo? No me digas, hermano, hoy día leí 20 capítulos, ¿ah? No entendiste nada, no entendiste nada. Léelo metódicamente. No importa si no haces tu plan de lectura de un año, tu plan de lectura de un año lo haces en 2 o en 3, pero sé constante, ¿de acuerdo? Sé constante en tu lectura bíblica. ¿De acuerdo? Lee 2, 3, 4 capítulos, 5 capítulos al día, pero léelos a conciencia, no apurado. No lo leas apurado. ¿De acuerdo? Los 4 primeros libros de la Biblia, vamos a aumentarle 4 más. Decíamos que ya sabemos Mateo, Marco, Lucas y Juan. Esos son los 4 evangelios. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Ahora vamos a seguir con Hechos, Romanos, primera y segunda a los Corintios. Facilito. Ya, no es difícil. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Sencillo. Eso ya lo saben todos. Todos han sacado 20 en la prueba. Poquísimos son los que han sacado 19. ¿Ya? La mayoría han sacado 20. ¿Ya? Y les animo a seguir haciendo la prueba. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Hechos, Romanos, primera y segunda a los Corintios. Facilito. Facilito. Y cambiamos y comenzamos a memorizar Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese es el versículo que vamos a comenzar a memorizar, ¿de acuerdo? Mateo 4:10. Muy bien, amados hermanos. Entonces, lo poco, hay una hermanita que me escribía preocupada, hermano, uy, ¿cuánto me falta? No sé nada, realmente estoy avergonzada. Que esto... No, no, no. Este es un proceso. La salvación, tú le rendiste tu vida a Cristo, ya eres salvo, ¿de acuerdo? El Señor no te va a tomar un examen como yo te tomo, si sabes o no sabes de Mateo, ¿de acuerdo? Pero sí, de lo poco que vas aprendiendo, refleja a Cristo en tu vida, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que comenzar a reflejar a Cristo en tu vida. Deja que Cristo te transforme en esa nueva criatura, ¿de acuerdo? Sé barro fresco en las manos del alfarero. Sé barro fresco. No seas una piedra dando vueltas. Sé barro fresco. Deja que Dios te moldee, te use para su gloria, ¿de acuerdo? Que Dios le bendiga.